Dios le bendiga, gracias por estar, gracias por acompañarnos, nuestros amigos de Facebook, que el Señor le bendiga, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por permitirnos entrar a su casa con la palabra del Señor, entrar allí en su hogar, gracias por dejarnos hacer eso, llevar el mensaje que el Señor puso en nuestro corazón, el mismo mensaje que hay para Maranata, Toledo, Canelones, República Oriental del Uruguay, también recíbalo en su casa porque sin duda va a ser de gran bendición. Así que diga conmigo que este mensaje toque mi corazón y transforme mi vida. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aceptación, conversión y esperanza. Tres pilares de aquellos que decidieron nacer de nuevo, disfrutar de vida nueva. Aceptación es cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón y confesarle a Él como nuestro Señor y Salvador. Conversión es cuando permitimos que la palabra del Señor transforme nuestra vida y el Espíritu Santo cambie lo que éramos por lo que somos, por lo que Él quiere que seamos. Y esperanza es eso que nos, valga la redundancia, lo que nos espera, es la vida eterna. Es tener esa esperanza de que un día ya no estaremos más en la tierra y seremos parte de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Y esos tres pilares son los que nos tendrían que dirigir en nuestra vida cristiana. No apartarnos, no renegar de nuestra fe, no alejarnos de nuestra confianza en el Señor, seguir avanzando, y eso sería lo ideal, seguir avanzando, servir a Dios, hacer lo que sea necesario para que otros también puedan conocer el Evangelio, conocer a Jesucristo. Y dije la palabra ideal porque a veces se nos hace complicado seguir a Dios. Se nos complica muchas veces seguir a Cristo. Como decía al principio, cuestiones que pasan, los imprevistos, los momentos críticos en la familia, dificultades, cosas que pensamos que iban a salir de una forma y salen completamente al revés. Esas noticias que golpean la puerta de la casa que ni siquiera las esperábamos, pero bueno, esa fricción, esa tristeza por algo que está pasando, son cosas que suceden. Y muchas veces el seguir creyendo, el mantener la fe, esa transformación cuesta. Por lo menos a mí nadie me dijo cuando hice mi oración de fe que el camino de Dios iba a ser fácil. Nadie me lo dijo, al contrario. Me dijeron la palabra de que es un camino muy angosto y una puerta estrecha por la cual tengo que postrarme, agacharme para poder pasar. Y esto habla de dificultad. Pero lo ideal sería convertirnos y seguir adelante y no renegar y no apartarnos de la fe y seguir congregándonos con todo y servir al Señor con todo lo que podemos y con lo que no podemos también servir al Señor. Y eso ideal pasó. De hecho, la iglesia en Tesalónica pasó por ese momento ideal. Ese momento perfecto. No era la iglesia perfecta. Si alguien sabe dónde queda la perfecta, me avisa si yo me congrego allá. No he encontrado ninguna iglesia perfecta. Pero allí en ese momento, una iglesia que estaba bajo persecución, una iglesia que estaba amenazada, bajo opresión, ellos fueron convertidos de una forma tan poderosa que su vida, la vida de ellos, fue evidencia en todas las áreas, a toda la región de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra del Señor y ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 nos enseña que la palabra del Señor transformó la vida de esta gente. Transformó su presente, transformó su futuro, transformó su testimonio, transformó todo lo que eran. Porque aceptaron el Evangelio y fueron convertidos bajo persecución. O sea, no tenían libertad como la que tenemos nosotros hoy de congregarnos, que nadie nos va a perseguir. Pero ellos estaban bajo persecución, bajo presión, bajo amenaza, solamente por recibir a Cristo. Sin embargo, dice la Escritura, que ellos aceptaron la palabra y pudieron ser transformados porque esta es evidencia del poder de Dios. Donde está el poder de Dios, las vidas son transformadas. Porque no es que Dios no pueda transformar a alguien, a menos que ese alguien no quiera ser transformado. Dios lo hace. Entonces la evidencia del poder de Dios estuvo allí en Tesalónica, en la iglesia de los tesalonicenses. Y ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, dice el apóstol Pablo en esta carta que le escribió a ellos: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Miren lo que dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar
Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol Pablo decía, yo no tengo que ir a predicar porque el testimonio de ustedes está hablando de una vida transformada a través del Evangelio. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esta es la esperanza, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Amén. Si había alguna duda en Apocalipsis capítulo 3 o Romanos capítulo 8 verso 1 de que la iglesia iba a pasar por la tribulación, pues yo estoy convencido que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Estoy convencido. Hay una teoría, hay muchas discusiones sobre esto. Pero aquí la Escritura es bien clara. Cuando dice, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús, quien nos librará a ellos y a nosotros de la ira venidera. Pero esto es para otro tema. Todos nosotros deberíamos responder a las buenas nuevas de la misma forma que hicieron los tesalonicenses, los creyentes de Tesalónica. Debiéramos volver del pecado a Dios mientras haya tiempo, porque Jesús vendrá a juzgar al mundo. Deberíamos servir al Señor con tanta pasión porque no sabremos cuándo Él va a volver. Y deberíamos hacer la voluntad del Señor porque pronto Él vendrá y vendrá por su pueblo. Pero no sabemos cuándo va a ser eso. Puede ser ahora, puede ser mañana, tal vez ya vino y nos quedamos, pero va a ser ese momento donde el Señor va a venir por nosotros. Y ellos tenían, esta iglesia de los tesalonicenses tenían eso, se habían convertido de tal forma, incluso en medio de tribulación, y se habían vuelto de sus ídolos a Dios para servir a Dios. Y eran ejemplo a los de Macedonia y a los de Acaya. Testimonio de poder, evidencia poderosa de la transformación del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el recibir a Jesús en nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hace de nosotros personas diferentes. Nos hace personas ejemplo a otros que no conocen a Cristo. ¿Cómo puede ser que en medio de dificultad, de persecución, de una economía desastrosa, de un momento del país que está muy complicado, estos se siguen congregando y siguen cantando cada domingo y en sus casas se escucha alabanza y parece que hay alegría en su corazón? Porque tenemos a Cristo de nuestra parte. Tenemos al Señor en nuestro corazón y eso es inexplicable para las personas del mundo. Aquellos que van por los préstamos para salir de la deuda, aquellos que recurren a su instinto, a experiencia de algún amigo para salir de algún problema, aquellos que mandan al diablo su matrimonio porque está todo terminado y no hay chance. Nosotros tenemos otra forma de vivir porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. No nos hace personas que puedan evitar las dificultades, simplemente nos hace personas que confiamos en el Señor, a quien creemos, en Dios, en esa persona poderosa en quien creemos. Las dificultades son parte de nuestra vida, así como fueron las dificultades en la vida de los tesalonicenses. Pero dice la Escritura que la primera evidencia, lo que podemos aprender de la Escritura es que la primera evidencia que ellos dejaron ver es una fe evidente. Su fe era inquebrantable. Su fe era lo que ellos habían aprendido a través del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio y se propusieron a mantenerse firme a pesar de, porque dice el versículo 6 lo siguiente, y esta es la primera evidencia del poder de Dios transformador. Recibieron los creyentes de Tesalónica, no solamente recibieron el mensaje, sino que lo abrazaron en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos vivían en dificultad, rechazo, opresión, presión, y aún así mantenían la fe. Y acá hay una revelación poderosa, que es que la fe no se mantiene por las circunstancias, sino que se mantiene por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Porque si nuestra fe variara según nuestro estado de ánimo, imagínense, no todos los días son buenos días. Hoy tenemos un día bueno, mañana tenemos un día malo y la fe iría para acá y para allá en una cuestión muy inestable. Si basamos nuestra fe en nuestras circunstancias, podemos tener problemas mañana, pasado, tal vez el miércoles no, pero el jueves y viernes sin duda sí. Pero todo aquello que es eterno, todo lo que proviene del Espíritu Santo, eso permanece en nosotros, porque es ahí, cuando confiamos nuestra fe al Espíritu Santo, donde los sentimientos no cuentan.
Porque si contaran los sentimientos para mantener nuestra fe, estaríamos en un gran problema. Aquellos que hemos decidido recibir al Señor, hemos dicho que mi vida sea gobernada por ti, que tú obres en mi corazón. Yo no le dije al Señor, bueno, que los momentos buenos obren en mí. La fe mía sea grande, sea gigante. Que en los momentos lindos yo tenga el poder y el gozo para mantenerme en pie. Yo dije, en todo momento, Dios, tu presencia ministre mi vida. Es lo que hicieron los de Tesalónica. Ellos dijeron, aceptamos al Señor Jesús, aceptamos la fe y estamos en tribulación. Escuche, ellos no fueron ejemplo en medio de cristianos ni en medio de tiempo bueno. Ellos eran ejemplo en medio de problemas, dificultad y persecución, y asimismo mantenían la fe. Porque su fe no estaba basada en si lo perseguían hoy y mañana no. Su fe estaba basada en lo que habían aprendido a través del Espíritu de Dios, la palabra poderosa y transformadora del Señor. Ese Espíritu Santo cambiando vidas y diciendo, hasta hoy vivimos problemas y nuestro ánimo, nuestra manera de ser, de caminar, era condicionado a nuestras dificultades. Pero ya no. Porque aquello se fue y hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros y tenemos esa fe que aunque por más valle de sombra y de muerte que podamos pasar, el Señor, su vara y su cayado estarán ahí para infundirnos aliento. Podamos pasar por dificultades, por momentos críticos, pero el Señor está. Imagínense nosotros poniendo nuestra fe en los buenos momentos, los lindos momentos, que está todo bien, que no pasa nada. ¿Cuánto diríamos amén a todo lo que suceda? Pero los buenos momentos no duran para siempre. Hay un alto y hay un bajo, altibajos. Hay buenos momentos y no tan buenos. ¿Y qué haríamos nosotros en los no buenos momentos? ¿Mantendríamos nuestra fe? ¿Le diríamos amén a todo? Por eso lo que se basa en nuestra precaria decisión o sentimiento fluctúa. Pero lo que basamos en el Espíritu Santo es eterno. Puede venir persecución, momentos difíciles, momentos críticos en el matrimonio, en la familia, hijos en adicción, pero si la fe está firme, está puesta en el Espíritu Santo y redireccionada al autor y consumador de esa fe que es nuestro Señor Jesucristo, entonces va a ser paralela, va a ser eterna. La fe puesta en las circunstancias es por un poco de tiempo, es temporal. Pero lo puesto en el Espíritu Santo, eso es eterno, es para siempre, queridos. Imagínense esta gente viviendo en persecución y gran tribulación, no tribulación, gran tribulación, recibieron con gozo, o sea, no perdieron el gozo de tener al Señor en su corazón. Ellos dijeron, nos persiguen, estamos gozosos. Estamos en gran tribulación, estamos gozosos. Los enemigos golpean la puerta de la casa, estamos gozosos. Perdimos el negocio, el trabajo, la economía está complicada, estamos llenos de gozo. Porque su fe estaba puesta en el autor y consumador. Su fe estaba puesta en Jesús. Y cuando ponemos nuestra fe al Señor, entonces nada ni nadie nos puede tumbar. Absolutamente nada. Porque confiamos en aquel que ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre, no algunas veces, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. Ese es nuestro Dios y en ese Dios hemos creído. Los tesalonicenses nos enseñaron mucho que a pesar de la gran tribulación, igualmente ellos mantenían en fe. Y esa fe era una evidencia poderosa. Y esto también nos trae una pregunta. ¿Mantengo mi fe en momentos difíciles? ¿Tengo mi fe puesta en lo frágil de mis emociones? ¿O tengo mi fe puesta en mi relación con Dios? A cada evidencia de la transformación del Espíritu Santo va a haber una pregunta y eso nos va a confrontar y es bueno que eso lo haga. Porque tal vez el Señor nos va a traer algo que ha pasado durante la semana, un mes o años atrás, que aún nos sigue persiguiendo y no sabemos lo que es. ¿Por qué? Porque yo decidí confiar en mí mismo y en mis amigos. Y hoy conozco a Jesús y tenemos que tomar la determinación de confiar en Él. Sí, pastor, pero yo no lo veo. No es necesario que Él aparezca o se demuestre físicamente para hacernos saber que Él está ahí. Porque Él está. Jesús está siempre. Segunda evidencia, testimonio evidente. La Escritura dice que llegaron a ser ejemplo, dice el verso 7. De tal manera recibieron el Evangelio, las buenas nuevas, en gran tribulación y con gozo en su corazón, gozo del Espíritu Santo, que de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. No fueron ejemplo en una iglesia, porque aquí todos somos ejemplos de cristianos.
Todos somos buenos creyentes, todos somos buenas personas. No fueron ejemplo en una célula. Su testimonio no fue desarrollado donde estaba lleno en culto dominical, sino cuando fueron perseguidos a causa de su fe. Ellos fueron ejemplos siendo perseguidos a causa de eso que los hacía ejemplo, y era su fe. Ellos creyeron en Jesucristo y fueron perseguidos. No fueron ministrados, no fueron amados, no fueron buscados, fueron perseguidos. Igualmente, así siendo perseguidos, fueron de ejemplo a los de Macedonia y Acaya, que también creyeron. Y esta es una verdad poderosa. Una vida transformada no se puede ocultar. Cuando usted fue transformado y está siendo transformado por el Espíritu Santo, no puede ocultarse. Porque aunque no hable, las personas van a ver en su rostro, en su manera de hablar, en su manera de caminar, que algo bueno está pasando. Aquel ya no es tan loco como antes. Aquel ya está saliendo de los vicios, ya no me acompaña a los bares como antes. Algo le está pasando a aquel que ya no habla de la forma que hablaba, ya no es violento como era violento antes, ya no lo encontramos tirado por el mundo como estaba antes. Algo está pasando en ese hombre o en esa mujer. Y es la transformación del Espíritu Santo. Los de Macedonia, ellos en gran tribulación y siendo perseguidos a causa de su fe, igualmente mantenían su buen testimonio, un testimonio evidente del cambio poderoso y transformador del Señor en nuestra vida. Y aquellos de Macedonia y de Acaya que lo veían, yo parafraseé un poco y me imagino, me puse ahí, y dice, mira aquellos, cómo se gozan en medio de la persecución. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nos hubiéramos escondido. Nos hubiéramos metido abajo los carros, nos hubiéramos metido en los ríos, nos hubiéramos mudado de región. Pero ellos levantan sus manos y adoran al Dios viviente. Ellos dan gloria a Dios a pesar de la persecución. Porque eran testimonio. Aquel que fue tocado por el Espíritu Santo es inevitable que testifique del poder de aquel que lo tocó, del poder de Dios. Aquel que fue ministrado por el Espíritu Santo y transformado por el amor y la palabra del Señor. Es imposible que no dé a conocer esa transformación. Porque las personas, aunque usted no piensa o aunque no crea, nos miran. Las personas nos miran. Cuando saben que si usted no va a iglesia, si usted no conoce a Cristo y sigue insultando y en adicción y pasó por dificultad y no fue transformado, nadie le va a dar bola. Usted es uno más del montón. Pero cuando usted recibió al Espíritu Santo en su vida, cuando aceptó a Jesús en su corazón, los ojos de todo el planeta se posan, le digo finalmente, se posan sobre su vida. Y usted es lo que usted demuestra. Ellos podían haber negado a Cristo siendo perseguidos. Uy, ahí vienen los romanos, se vienen a perseguirme. Uy, soy cristiano, no, sigo mundano. Pues el problema no es en la tierra, el problema es la consecuencia en el cielo. Negar a Jesucristo, ¿qué dice la palabra? Yo también lo negaré delante de mi Padre. El Señor es buenísimo, pero es justo. Los perseguían. Y ellos, yo me imagino, ¿no? Me imaginaba como unos loquitos corriendo perseguidos, pero con sus manos levantadas dando gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Los soldados o aquellos doctores, aquellos fariseos, no sé quién los perseguía, pero los que los perseguían no creían en Jesús. Ellos sí. Y por ser perseguidos, ellos daban gloria a Dios. Me imagino corriendo y alabando y mirándose y cantando, bueno es alabar al Señor. Y siendo perseguidos, eran testimonio del poder de Dios. Muchas personas aún no se han dado cuenta que cuando Dios toca nuestra vida, nos cambia. Y lo que antes era una carga ya deja de serlo. Y lo que antes era una preocupación y cómo salir adelante, ya esa confianza no está puesta en eso, sino puesta en el Señor. Y Él sabrá bien lo que hacer. Porque mejor que nadie, Él nos conoce a nosotros. Nadie nos conoce mejor que a nuestro Dios, desde antes de que hubiésemos nacido. Si hay personas que todavía se atan al pasado y aquellas heridas viejas que todavía siguen sangrando y doliendo mucho sin saber que parte de ser testimonio del poder transformador del Señor es que Dios trajo sanidad a nuestra vida. Parte de testificar del Señor es soy sano, fui sano por el poder de Dios. Porque si no, pregúntese qué
¿Qué sentido tiene que usted ande llorando por los rincones aquel pecado, aquello que le pasó, aquel maltrato, aquel abuso del pasado si conoció al Señor? ¿Qué sentido aquellos que no conocen al Señor y lo miran? Pero para estar como yendo a la iglesia, prefiero no ir. No, Dios sana, Dios restaura y Dios da propósito. Mire, a nosotros nos ha pasado alguna vez de preguntarle a ciertas personas, ya no se congregan, pero usted le preguntaba, ay, ¿cómo está fulana? Dios te bendiga. Y acá tirando. Imagínense los tesalonicenses siendo perseguidos y contándole a los de Macedonia y Acaya. Acá andábamos perseguidos, tirando. Ellos cantaban, porque habían recibido el Espíritu Santo y la palabra con gozo en el corazón. Y no en medio de todo a su favor, al contrario, todo en su contra, en gran tribulación. Entonces, eso tendría que preguntarnos, nos tendría que cuestionar, o tendríamos que cuestionarnos a nosotros mismos, ¿dónde voy yo cuando tengo dificultades? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo es mi testimonio cuando en la casa está todo desordenado, todo pata para arriba? ¿Qué ven las personas en mí si ven que en mis hijos, esto como ejemplo, andan en adicción, en desorden, en pérdida, en vicios? ¿Qué cuenta mi cara, mi manera de caminar, mi manera de hablar, de quién soy yo? ¿Testifico evidentemente de que soy hijo de Dios? ¿O testifico que sigo tan mundano como cuando antes de conocer al Señor? Cuando los persiguen, cuando se apedreaban acá, ¿se acuerdan? Nos rompían los vidrios, había un agujero de bala en la puerta. Salíamos, vecino, ¿sabe qué? No, recogíamos los pedazos y orábamos. Bendecíamos este lugar. Porque para salir a insultar y agarrarnos con los vecinos que nos apedreaban, mejor nos hubiéramos quedado en el mundo. Seguir haciendo exactamente lo que antes hacíamos. Y nadie nos iba a dar bola. Pero no. Un día aceptamos. Tuvimos esa aceptación del Señor en nuestro corazón. Tuvimos esa determinación de ser convertido, es decir, transformado por el Espíritu Santo. Significa que lo que hacíamos antes hay que forzarlo para no hacerlo más. Pastor, ¿y cómo me puedo forzar? Fácil, pida ayuda al Espíritu Santo. Pero hay cosas que me vencen, cosas que pueden más que yo. No hay nada que pueda más que Dios. Y si Dios está en tu vida, lo que hacías antes y no le agradaba al Señor, tenés lo necesario para no hacerlo, si queremos ser transformados. Entonces los de Macedonia, esta gente, los de Tesalónica, ellos, no importa lo que pasaba, ellos testificaban del poder de Dios. Tenían un testimonio evidente. A veces uno se tiene que preguntar cuando las cosas no salen, cuando parece que se van a dar de una forma y se dan de otra, o algún imprevisto, algo que sucede. ¿Cómo reaccionamos nosotros si levantamos nuestras manos al Señor dando gloria? O dejamos las manos abajo acordándonos de la mamá de todo el mundo. ¿Qué es lo que hacemos en momentos difíciles? Pastor, para vos es fácil. No, para mí no es fácil. Porque no por ser pastor o ser pastores, no es que estamos en una altura más en la cruz. Estamos como ustedes al mismo nivel de la cruz. Y las mismas tentaciones de ustedes son las nuestras. Y la misma dificultad de ustedes son las nuestras. Y los mismos problemas de ustedes son los nuestros. Lo único que los nuestros multiplicado por 40. Entonces imagínense. Es mucho más fácil, en nuestro caso, más corto, cerrar la Biblia, dedicarnos a otra cosa, que seguir el camino de Cristo. Sin embargo, permanecemos con nuestra Biblia abierta, sirviendo al Señor, haciendo lo que Él nos llamó a hacer y testificando del poder transformador del Señor. Porque antes, mire, yo le voy a contar algo, una infidencia, que ya lo he contado, así que ya no es infidencia. Nunca lloré por tanto hombre después que conocí al Señor. Porque mire que por hombre he llorado. Ay, pastor, qué flojo, qué cosa lo rara, lo tuya. No. Lloré por hombres en el camino del Señor, clamando por sus vidas. No es bueno que lo cuente, pero descendí al infierno por un hombre que hoy es pastor. Bajé ahí por ese hombre. No lo hice tal vez por ninguna mujer, pero sí lo hice por hombres. El poder del Espíritu Santo nos transforma para poder hacer cosas que ni siquiera imaginamos poder hacer alguna vez. Sin embargo, nos lleva a eso, a hacer cosas que no pensábamos hacer.
ser transformados en nuestra forma de pensar, de creer, de caminar, de hablar, de expresarnos. Eso es lo que hace el poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Es una evidencia. Y el testificar del poder de Dios es evidenciar de su transformación. Porque si la gente lo ve y sabe que usted va a una iglesia, hizo su oración de fe y se congrega hace muchos años, pero sigue tan desordenado o tan violento como antes, entonces no hay sentido, querido. No hay sentido en que se congregue. No es Dios el que queda mal. Él es el Rey. Esta gente decía, nos persiguen. Gloria a Dios por eso. Nos quieren matar por nuestra fe. Gloria a Dios por eso. Nos quieren encerrar por lo que creemos. Gloria a Dios por eso. Cantemos himnos y alabanza a nuestro Señor. Que nuestros labios canten y cuenten las maravillas de nuestro Dios. Y se estaban siendo perseguidos. ¿Cuántos de nosotros mantenemos el testimonio cuando las dificultades golpean la puerta de la casa? ¿Cuántos de nosotros mantenemos el testimonio cuando nos provocan en el trabajo, en el ómnibus, en el colegio? ¿Cuántos mantienen el testimonio cuando va al almacén y le cobraron mucho más de lo que usted pensaba y usted dice, te equivocaste, no, este es el precio? ¿Cuántos mantienen el testimonio cuando pierden plata? ¿Cuántos mantienen el testimonio cuando ve que a alguien se le cae plata? Y usted va y la pisa y levanta sus manos y da gloria a Dios por la provisión. El testimonio marcó la vida de estos hombres, de estas personas, hombres y mujeres, que creyeron en Jesucristo. Y tenían un testimonio evidente. Número 3. Cambio profundo evidente. Verso 9. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es un cambio poderoso. Esto significa una decisión firme de dejar atrás lo que ocupaba el lugar de Dios en el corazón de ellos. Ellos se convirtieron de los ídolos. Ellos dijeron, ídolos ya no más. Conocimos al Señor y ahora nuestro corazón y nuestra vida está llena del Espíritu Santo de Dios. Ellos tomaron la determinación, no solamente decisión, porque si a una decisión no pone determinación se queda en el punto cero. Ellos tomaron la determinación de dejar a los ídolos y convertirse a Dios y servir al Dios verdadero. Hoy en día hay muchos ídolos que no precisamente son de porcelana o de cerámica. El dinero es un ídolo, los problemas familiares es un ídolo, la familia muchas veces es un ídolo, el trabajo es un ídolo. La dificultad es un ídolo. Y muchas veces muchas personas idolatran eso. Hay personas que usted lo ve trabajando 24 horas del día y alguna de la noche por plata, por vivir mejor. Y eso es un ídolo. Hay personas que son hiper, mega, sobreprotectoras de la familia. Y su ídolo es la familia. Yo no digo que no la proteja, que no la guarde, al contrario, hágalo, pero en su justa medida. Hay personas que tienen el trabajo como su ídolo, que tienen que trabajar porque le gusta y trabaja y va y trabaja y no hay tiempo para la casa, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para el descanso porque el trabajo es su ídolo. No precisamente, repito, los ídolos hoy en día son de porcelana, pero sí sigue siendo aquello que roba el lugar de Dios en el corazón de las personas. Todo aquello que toma el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón es un ídolo. Hay personas que se idolatran porque tienen un problema hace muchos años y no saben cómo resolverlo. Ese es su ídolo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo salir? ¿Cómo salir? ¿Cómo salir? Y se meten en eso y caminan y vuelven a punto cero. Hay personas que tienen sus necesidades como su ídolo. Porque necesito alimento, necesito esto para mis hijos, cosas, y siempre van tras eso y se olvidan de la provisión de Jehová Jireh, el proveedor. Y si se olvidan de la provisión de Dios es porque no confían en Dios. Y si no confían en Dios es porque confían en sus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Pasando a raya. El lugar que al Señor le corresponde en el corazón de esa persona está ocupado por una fuerza humana que se termina, que es finita. Ellos se convirtieron de los ídolos.
Ellos dijeron, aquello de porcelana, aquello que adoramos, aquella Virgen María, aquel rosario, aquel Jesús, allí rubio, de ojos azules, en el cuadro, en la pared, ya no más. Porque Cristo está en mi corazón. Ellos dijeron, ese Dios vivo y verdadero, quien quiero servir, ya lo adoro a Él. Lo sirvo a Él. Vivo por Él. Porque ¿qué nos dieron los ídolos? Si hubiera tenido a mi ídolo, a mi trabajo como ídolo, que por mucho tiempo de conocer al Señor lo tenía, hubiera llegado a la misma jubilación que llegué ahora hace 1 año y medio. Ni más ni menos. Me convertí al Señor, conocí al Señor y mi trabajo pasó a 4º lugar. Aprendí que primero es Dios, luego mi casa, luego el ministerio, después el otro. Me jubilé igual con lo mismo, no importa. Pero si hubiera puesto como ídolo a mi trabajo, me hubiera perdido de 20 años de la misericordia de Dios. Hay personas todavía que se idolatran con cosas, con lo que fueron. Yo me acuerdo que cuando era joven tenía una fuerza, bueno, ¿quién no la tenía? Yo me acuerdo que cuando era joven era bonito, bueno, todavía sigo siendo, pero era más bonita. Yo me acuerdo que cuando era joven hacía esto, aquello y lo otro, iba, venía, bailaba, cosas. Ay, me acuerdo aquello. Hay gente que tiene el pasado como ídolo y sabe que el pasado es pisado. ¿Sería lindo volver? Pues yo creo que no. Porque no me quiero perder estos nuevos 20 años de haber conocido al Señor. Pero aquello ya fue. Lo que lo hacía fuerte ya no está más. No solo porque los años pasaron y pasan para todos, sino porque hay algo más fuerte que usted dejó entrar a su corazón y ese es Jesús. Hay algo contra lo que nadie puede y es la presencia de Dios en su vida. Hay personas que todavía idolatran su inteligencia, su sabiduría porque alcanzaron lugares, cumbres, altos, maravillosos. Buena vida, buena existencia, está perfecto allá por ellos. Los macedonios pensaban eso. Los tesalonicenses pensaban eso. Pero hasta que conocieron la palabra de Dios a través del apóstol Pablo y dijeron, ídolos de acá, no más. Ídolos, no. Y se convirtieron de sus ídolos, o sea, dejaron sus ídolos a un costado y se convirtieron a Dios. Y hay otra evidencia de la conversión de Dios. Cuando nos convertimos al Señor. Y esta no estaba en el cuestión, pero ahora el Señor trae en mi corazón. La evidencia de servicio. Cuando usted se convierte a Dios, cuando ellos se convirtieron a Dios, no solamente lo hicieron, sino que dijeron, vamos a servir al Dios verdadero. Vamos a servir a nuestro Dios. ¿Qué significa? Antes adorábamos lo que veíamos. Hoy queremos servir a lo que no vemos y ese es nuestro Dios. Antes dependíamos de lo que veíamos, pero hoy la plenitud viene de aquel que no podemos ver, pero está en nosotros, vive en nosotros. Y él dijo, y habrán dicho, supongo yo parafraseo, si esto es así, ¿cómo no voy a servir al Dios que ha transformado mi vida? ¿Cómo voy a dejar de servir a ese todopoderoso Señor que cambió mi vida por completo? Que me dio lo que nada ni nadie antes me pudo haber dado. Primero, salvación de mi alma. Primero, usted creyó que era trabajo, dinero, no, salvación. Segundo, paz. No paz, coso, paz que sobrepasa entendimiento. Es esa paz que usted tiene en tiempo de aflicción. Es eso que usted sabe, yo confío, tengo fe. No sé por qué, pero yo confío. Sé que Dios está. Y esa es la paz que sobrepasa entendimiento. Entonces ellos dijeron, pero si tenemos todo eso y gratis, ¿cómo nos vamos a servir al Señor? Se convirtieron, dejaron a sus ídolos, se convirtieron a Dios para ser salvos, pero también para servirle a Dios. Decirle, Señor, como muchas veces le he dicho yo, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti aquí en la tierra? ¿Qué puedo hacer por ti? Si nunca nadie puso sus ojos en mí, salvo mi esposa. Tú, el Creador, lo pusiste. Y me llamaste para hacer algo. ¿En qué te soy útil aquí en la tierra? No porque yo sea único, sino que a cada uno de nosotros Dios puso sus ojos. Y tal vez en medio de tribulación, de dificultad, de una separación, de algo crítico,
Usted dice, pero Señor, nunca nadie se importó tanto por mí. ¿Por qué tú lo hiciste, Dios? ¿Quién podía dar 4 pesos por los tesalonicenses? Nadie, porque los perseguían. Sin embargo, aceptaron a Cristo y dijeron, Señor, dejamos a nuestros ídolos, creemos en ti, queremos servirte. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y sabe cómo lo hicieron? Siendo ejemplo de comportamiento. Siendo ejemplo de un testimonio evidente. Es que hay momentos donde las palabras sobran para aquel que fue realmente transformado por Dios. Cuando usted camina, la gente sabe que usted es diferente. Porque Dios no busca personas perfectas, sino corazones rendidos. Con eso le alcanza. Porque si buscara personas perfectas, aquí no encuentra uno. Ni en ningún otro lugar. Pero si busca corazones rendidos, yo estoy seguro que aquí encuentra muchos. Porque esto es lo que hace el Señor. ¿Cómo puedo servirte, Dios? Pues hacer lo que a ti te agrada y no hacer más lo que nunca te agradó. ¿Cómo puedo servirte, Señor, si no tengo facilidad de palabra? No importa. Donde alguien testifica del poder de Dios, donde alguien camina conforme a la voluntad de Dios, las palabras sobran. Por eso Pablo dijo, hay un testimonio tan grande de ustedes, de lo que me cuentan los de Macedonia y los de Acaya, que cómo se convirtieron ustedes, que yo no tuve necesidad ni siquiera de hablar. ¿Qué pienso yo? Cuando él fue a predicarle a los de Macedonia y Acaya, cuando fue a hablarles de Jesús, yo calculo que ellos le habrán dicho, un momento, Pablo, si me venís a hablar de Jesús no me digas nada, porque estoy viendo el ejemplo en los de Tesalónica y hemos creído en el Dios de ellos. Creímos en el Dios por su testimonio. Creímos en Dios por su ejemplo, porque aquí lo dice. Creímos en Dios porque vimos que ellos dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios. Nosotros queremos ese mismo Dios. Y Pablo dijo, tan fuerte fue el testimonio de ustedes en ellos, que yo no tuve necesidad de hablar. No tuve necesidad de predicar. ¿Por qué? Porque vieron en los tesalonicenses un poder transformador. Vidas transformadas. Entonces yo me pregunto, y tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿en qué basamos nuestra fe en momentos críticos? ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Donde pensamos que nada va a salir, que de esa no se sale, que es muy complicado? ¿En quién estoy creyendo? Número 2, el que me mira y que me ve y que me examina. ¿Qué cree que soy? ¿O quién piensa que soy? ¿Seré un hijo de Dios por mi comportamiento? ¿Seré alguien que fue transformado? ¿Le fue dado por gracia una nueva vida, un nuevo nacimiento y camino conforme eso a la voluntad de Dios? ¿O soy un desordenado que aquel que me ve dice, este solo va a la iglesia? Y recuerde, la iglesia no transforma a nadie. Este va a la iglesia. No es transformado por Dios. No va a Dios, va a la iglesia. Y hay personas que piensan que viniendo a la iglesia ya somos transformados, y no es así. La iglesia es un lugar de refuerzo. Pero la transformación son 7 días a la semana. ¿Quién lo hace? El pastor no, lo hace el Espíritu Santo de Dios. Omnipresente y omnipotente. Todo lo puede y en todo lugar está. Donde lo busque, ahí lo va a encontrar. Y ese es el que transforma. Y luego pregúntese, ¿cuál era el ídolo que ocupaba el lugar que a Dios le correspondía? Tal vez la familia. Tal vez los placeres del momento. La carne. No por asado, sino por pecado. Todo aquello que ocupaba el lugar de Dios. Y Dios esperando que usted diga, saco esto, te acepto a Dios como mi Señor y Salvador. Amén. Entonces, ejemplo tenemos. No de una iglesia perfecta, sino una iglesia ideal. No la perfecta, sí la ideal. Deberíamos hacer lo que hacían ellos. Deberíamos ser transformados y en serio, evidenciar ese cambio. Deberíamos mantener la fe aunque seamos perseguidos y estemos en gran tribulación. Deberíamos servir a Dios como primera cosa en nuestra vida. Y no le digo que usted vaya y le predique a todo el mundo, y si puede hacerlo, hágalo. Pero simplemente caminando conforme a la voluntad de Dios, hablando de la forma que a Dios le agrada, siendo como Dios quiere que usted sea, es una excelente manera de predicar la palabra. Porque no me diga que todos nosotros no tenemos un pasado. Unos de una forma, otros de otra. Y así nos conoce el mundo. Así nos conoció. Este borracho, toda la vida fue.
Mire, a mí en el barrio, ¿no? Me conocían, el otro día me enteré. El pastor ogro, era el ogro. Y yo me bueno que él hacía atado, hermano. Pero yo era el ogro. Yo era el ogro del barrio. Siendo pastor era el ogro del barrio. Nunca, siempre traté, no de demostrar, pues estaría pagando un precio, pero siempre quise caminar conforme a la voluntad de Dios. Bueno, que me vean serio, así cara de malo, no significa que sea ogro. Pero a veces nosotros hacemos cosas que las personas, como éramos así, seguimos siendo igual. Que te conocieron borracho y lo ven medio tambaleando, pues se le bajó la presión de no cambió para nada. Lo conocieron bailando y cosas, y esto y aquello y lo otro, y en el mundo y en la noche, y lo ven, y usted viene y lo ve, y dice, sigue igual que antes. ¿Dónde hay cambio? Sí, en serio, ¿dónde hay cambio? Por eso le digo, muchas veces las palabras para predicar del Evangelio sobran. Las actitudes, los movimientos, la forma de caminar, de enfrentar las dificultades, de confiar en quien tenemos que confiar, de poner nuestra fe en el autor de nuestra fe y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. De caminar según Él crea necesario, hagámoslo. Porque estamos predicando y siendo ejemplo tal vez a muchos. Usted no se da cuenta, pero hay muchas personas que anhelan ser y tener lo que tenemos. Anhelan tener la paz que tenemos. Anhelan ser lo que somos. No porque seamos hiper, mega, archi importantes. Somos hijos del Señor. Y nos transformamos según lo que creemos. Y hay personas que quieren hacerlo. Y usted va caminando por la calle y no sabe cuántos ojos lo apuntan. Para ver lo bueno, pero también para ver lo malo. Pero si camina siendo testigo y testimonio del poder transformador de Dios, siempre van a ver lo bueno en usted. En momentos donde su vida sea bien, donde sea regular, donde no vaya todo muy bien. Si usted mantiene el testimonio, mantiene la fe y mantiene la confianza, anhela servir al Señor, el poder transformador está haciendo efecto. Termino con esto. Viva una fe auténtica que otros puedan ver y seguir. Sea testimonio para que otros lo vean y quieran seguir lo mismo. Examine el corazón. Si hay algo, no ahora, durante la semana, que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y recuerde que su vida puede ser testimonio poderoso sin decir una sola palabra. Cuando le damos lugar al Señor, Él transforma nuestra historia y nos convierte en ejemplo para otros, aún en medio de pruebas. Padre eterno, Padre celestial y bendito Dios. Nosotros queremos adorar tu nombre, Dios. Queremos exaltar tu gloria, reconocer tu grandeza, tu amor, tu infinita misericordia. Queremos darte toda la alabanza, Señor, Dios mío, y decirte con voz en cuello que, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, Dios. Reconocemos que sin ti somos absolutamente nada, Señor. Reconocemos que no queremos dar un solo paso si no estás con nosotros. No queremos tomar decisiones a la ligera, sino que queremos vivir conforme a tu voluntad, Dios. Conocemos el mundo. Supimos de nuestros errores, nuestras malas decisiones. Tuvimos el recuerdo de cómo habíamos sido antes de haberte conocido, Dios. Supimos que lo que hacíamos no iba conforme a tu voluntad. Supimos que lo que éramos y lo que hacíamos no te agradaba a ti, Dios. De la misma forma que los tesalonicenses idolatraban, tenían sus ídolos y dependían de ellos. Nuestros ídolos, Señor, no eran imágenes, pero eran cosas, Señor, Dios mío, que nos ayudaba a salir adelante, Señor. Pero llegó un día, Señor, donde alguien nos presentó el Evangelio, donde alguien nos presentó a Jesús. Hicimos nuestra oración de fe y te aceptamos en nuestro corazón, Dios. Y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida día a día, porque no es de un día para otro, sino que es un trabajo que bien lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y fuimos siendo transformados conforme leíamos tu palabra, escuchábamos tu palabra. Conforme abríamos nuestro corazón todos los días, Señor, íbamos siendo transformados y nos diste visión de águila, visión nueva.
Nos hiciste mirar a lo lejos, Dios. Porque allí está nuestra esperanza, allí está nuestra esperanza de vida eterna, Dios. Pero también transformaste, sin duda alguna, transformaste lo que éramos. Ya lo que hacíamos que iba contra tu voluntad, ya nos esforzamos para no hacerlo. Lo que no te agradaba y nos dimos cuenta que para nosotros era normal, pero esto ya no es normal. Aquella carga que la llevamos por muchos años, aquellas heridas abiertas que mirábamos y dolían, Señor, pudimos encontrar en ti esa transformación que también trae sanidad. Entonces, Señor, como los tesalonicenses, en gran tribulación, te habían recibido en su corazón con gozo. Y fueron ejemplos a las demás regiones. Tanto así que cuando el apóstol Pablo llegó no tuvo necesidad de abrir su boca porque conocían a Jesús a través del testimonio de los de Tesalónica. Señor, lo que podemos orar en esta mañana es, ayúdanos a ser igual que ellos, Dios. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestro corazón de cualquier ídolo que pueda aún haber quedado. Ayúdanos a redireccionar nuestra fe en ti, Dios, no en nuestras fuerzas. Ayúdanos a caminar conforme tu voluntad para testificar sin decir una sola palabra, Dios. Lo que tu pueblo, Señor, te pide, lo que te pedimos en esta hora es ayuda en estos tiempos, auxilio, para que tú nos enseñes a caminar conforme tu voluntad, para que podamos renunciar a todo aquello que a ti no te agrada, para que podamos sacar de nosotros aquello que tal vez lo cargamos como una mochila demasiado pesada, Dios, de hace muchos años. Tal vez para confiar en ti de algo que ha pasado, Señor, en este tiempo y no podemos entender el porqué, o no podemos superar, o no podemos saber por qué y qué podemos hacer para mejorarlo. Señor, eso no depende de nosotros. En una medida depende de orar y creer que tú harás algo, Dios. No podemos hacer cosas por nuestras propias fuerzas, pero sí podemos, Señor, exponer nuestra fe delante de tu altar, nuestra confianza, delante de tu presencia, y creer que tú puedes hacer algo, que sin duda algo vas a hacer, Dios. Por eso en esta mañana mi oración es a la iglesia, que seamos ministrados así. Señor, ayúdanos a fortalecernos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a tener siempre direccionada nuestra fe a ti, Dios. Ayúdanos a evidenciar esa fe, Señor, de ese poder transformador en nuestra vida. Ayúdanos a evidenciar nuestro testimonio, Señor, de ese cambio profundo que hiciste en cada uno de nosotros cuando te aceptamos en nuestro corazón y te dimos la libertad para obrar en nosotros. Ayúdanos a dejar a los ídolos, Señor, que no precisamente son de porcelana o cerámica, pero tal vez, Señor, es necesario limpiar nuestro corazón. Tal vez las dificultades lo tenemos como un ídolo muy grande y cada semana, Señor, es un martirio. Ayúdanos a desprendernos de eso para, Señor, que no ocupe más un lugar que a ti te corresponde. Con eso quiero decir, Señor, que nuestro corazón sea lleno de tu presencia en tiempos buenos y para tiempos no tan buenos. Que tu presencia, Señor, aleluya, nos levante en tiempos buenos y en tiempos críticos. Que podamos superar todas las pruebas, Señor, por fe, como testimonio, Señor. Señor, aunque duela superar las pruebas. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a caminar conforme tu voluntad para que otros sepan que tú estás vivo en nosotros. Y que no servimos a un Jesús crucificado y muerto, sino a un Jesús resucitado y vivo. Ayúdanos en estos tiempos, Señor. Por eso tenemos necesidad de someternos a tu presencia. Tenemos necesidad de ser ministrados por ti en esta mañana, Dios, para que podamos ser realmente transformados. Y si fuimos transformados, mantener esa transformación, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, testificando del poder y del amor de nuestro Señor. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te honramos y ponemos todas las cosas delante de tu altar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.